Apenas abrí los ojos, supe que el día sería complicado. La resaca me taladraba la cabeza después de la fiesta de despedida de soltero de mi mejor amigo la noche anterior. No era para menos, ¿cómo no iba a descontrolarme en una celebración así? Pero lo peor no era el dolor punzante en mi cráneo, sino la extraña sensación de que no estaba en casa. Percibía un aroma a bollos recién hechos y, aunque me daba curiosidad, también me asustaba imaginar quién habría tenido la osadía de prepararme el desayuno. Pero lo que realmente me inquietaba era el cacareo de un gallo que resonaba con fuerza, algo impensable en mi barrio de chalets en las afueras de Madrid, donde ni una gallina se escuchaba a kilómetros. Un tono femenino y juguetón me invitó a abrir los ojos, y así lo hice, encontrándome en una casita rústica de madera, con las paredes de troncos y ventanas que crujían con el viento. En una esquina colgaba un cuadro religioso, algo que no había visto en mi departamento en Chamberí. Frente a mí estaba una joven, difícil de precisar su edad a simple vista. Su rostro irradiaba una ingenuidad encantadora, con mejillas sonrojadas y ojos grandes que brillaban con una chispa traviesa. A simple vista, diría que no pasaba de 20 años. Pero su atuendo, una blusa floreada de manga corta y una falda por encima de las rodillas, con sandalias sencillas y trenzas que enmarcaban su rostro, la hacía parecer quinceañera. El contraste era tan llamativo como si un artista moderno pusiera a una bailarina clásica en medio de un cuadro renacentista. No me dejaste dormir con tus ronquidos toda la noche. Deberías beber agua, que tienes la boca como el desierto del Sáhara, dijo la chica mientras dejaba un jarro de agua sobre la mesita junto a la cama. Agarré ese jarro como si fuera un tesoro, y di un sorbo que me hizo sentir como si bebiera el manantial de la juventud. No bebas tan rápido, que luego te vas a dañar la garganta, me advirtió con una sonrisa cómplice. Perdona que sea un poco grosera, pero ¿me recuerdas cómo te llamas y cómo acabé aquí? Y, de paso, ¿dónde estamos? Pregunté con una mezcla de vergüenza y curiosidad, arrastrando las palabras como si aún estuviera medio dormida. Me llamo María, respondió ella, y luego, como si se arrepintiera, meneó la cabeza y se sentó en la silla frente a mí. Su actitud era tan familiar como si fuéramos amigas de toda la vida, y yo me preguntaba qué había pasado para que nos sintiéramos tan cercanas. Después de todo, la noche anterior apenas recordaba, y mucho menos haber hecho promesas de amor o propuestas de matrimonio, como insinuó con una sonrisa pícara María. Su tono parecía el de una esposa reprochando a su marido por una borrachera monumental. Perdona, creo que me pasé anoche, le dije con sinceridad, aunque sabía que ya estaba al tanto de mi estado. Seguramente hice alguna tontería. ¿Puedo llamar a mis amigos para que me recojan? Ella se encogió de hombros, y justo cuando marqué el número, María me pidió que les pidiera traer una cabra. Abrí los ojos como platos, temiendo lo que podría venir después. Buenos días, ciudadana, saludó una voz familiar al otro lado del teléfono. Era Víctor, el mejor amigo y hermano mayor del novio, quien había organizado la despedida de soltero. Tuve que alejar el teléfono un poco del oído para no enloquecer con su energía. Le pregunté dónde me habían dejado y por qué me exigían una cabra. Víctor se rió a carcajadas y me contó que nadie me había abandonado en el pueblo. Más bien, intentaron hacerme entrar en razón y llevarme a casa, pero fui imbatible. No podíamos romper una pareja tan sólida. Gritaste en toda la aldea que la próxima despedida de soltero sería la tuya, recordó entre risas. Le pregunté cómo habíamos acabado allí y qué tenía que ver la cabra con todo esto. Me explicó que el novio quería probar el coche del pueblo, un viejo descapotable que me habían regalado, y yo insistí en conducirlo, sin recordar cómo. ¿De verdad me pusiste al volante?, susurré horrorizada. Víctor confirmó que sí, y añadió que había echado al chofer para conducir yo misma. Tú sabes que contigo borracho mejor no discutir, sentenció con una carcajada. Suspiré profundamente, dándome cuenta de que esta vez había superado todas mis propias locuras. Mi padre, hombre de negocios muy influyente, siempre me había protegido y dado todo, pero esto era un desastre. Era típico de la jet set que me rodeaba, clubes, fiestas, chicas y una vida de excesos. Pero, como demonios terminé en esta aldea perdida de Segovia, rodeada de gallos y cabras. Víctor explicó que la cabra apareció de la nada, y que al no verla, la atropellé, lo que desencadenó una pelea con su dueña, María, quien amenazó con llamar a la Guardia Civil. Pero entonces, al verme tan perdido, la joven se ablandó, me invitó a su casa y, para colmo,
el novio pidió aguardiente casero. Y ahí estaba yo, jurando amor eterno y negándome a regresar con mis amigos. Mientras procesaba toda esta información, María me invitó a sentarme a la mesa para desayunar. La comida era un festín: bollos, tortillas, mermelada casera, y todo tenía ese sabor auténtico de lo hecho en casa, sin químicos ni artificios. Nunca había probado nada así, confesé, dejando que el sabor me transportara lejos de mi mundo de neón y humo. Claro, aquí todo es de verdad, no como en tu ciudad, que todo parece un laboratorio, me dijo con orgullo. Después de desayunar, quise quedarme un rato más, pero la realidad me llamó. Al salir, casi me caigo al suelo al ver el destrozo de mi coche, con el capó lleno de abolladuras. María comentó con sorna que mi joya no se podía arreglar, pero la cabra, que ella llamaba la correa de la familia, ya no estaba. Le prometí que le compraría una nueva, y ella me invitó a volver esa misma noche, cuando el pueblo se anima y no hay tiempo para aburrirse. Regresé a Madrid con la cabeza llena de pensamientos y el corazón un poco más ligero, aunque sabía que mi padre no estaría nada contento. Oleg, un hombre severo y con grandes expectativas, siempre había deseado que me estableciera y tomara las riendas de su imperio. Pero yo, con mi sonrisa tonta y mi despreocupación, siempre había sido la oveja negra. Al llegar, él explotó en una tormenta de reproches y gritos, recordándome que había desperdiciado mi vida en fiestas y locuras. Menos mal que tu madre no te ve, gritó en un momento de furia. La conversación terminó con una amenaza velada: si no cambiaba, me dejaría fuera del testamento. Yo, sin fuerzas para discutir, solo asentí y me retiré a mi cuarto, pensando en María y aquella extraña mañana en la aldea. ¿Sería ella la clave para cambiar mi destino? Después de todo, si ella podía soportar mi desastre, tal vez había esperanza para mí. Al día siguiente, me reuní con Víctor en un restaurante tranquilo, lejos del ruido de la ciudad y las luces de neón. Entre risas y recuerdos, me habló de la boda de su hermano, que se acercaba rápidamente, y de cómo todos esperaban que yo pusiera fin a mis excesos. ¿Y qué tal tu padre?, preguntó con curiosidad. Le conté lo que había pasado, incluyendo la absurda historia de la cabra, y ambos nos reímos como niños. Víctor me sugirió que me casara pronto, que eso era la única forma de que Oleg me tomara en serio. Y si tienes un hijo, mejor que mejor. Eso los hace bajar la guardia, añadió con picardía. Pero yo no estaba tan seguro, el matrimonio me parecía una jaula, y la idea de tener hijos, una responsabilidad que me asustaba. Mientras tanto, María seguía en el pueblo, esperando la visita que nunca llegaba. Cada tarde iba a tomar el té con su amiga Claudia, contando cómo yo no aparecía, como la había dejado esperando con la cabra y promesas rotas. Claudia se burlaba, diciéndole que los millonarios no se fijan en chicas del campo, que esas historias solo existen en las novelas. Pero María estaba convencida de que yo volvería, que mis palabras de amor no eran mentira, y así, entre la vida de la ciudad y la calma del campo, entre promesas y engaños, comenzó esta locura que llamo mi vida. Apenas sabía que el destino me tenía preparada una montaña rusa que ni en mis peores borracheras habría imaginado. El sol madrileño calentaba mi piel mientras miraba por la ventana de la habitación de mi apartamento alquilado, pensando en aquella mañana en la aldea, en María, en la cabra perdida y en el futuro incierto que se abría ante mí. En ese momento, una mezcla de miedo, rabia y un extraño deseo de cambio me invadió. Sabía que nada volvería a ser igual. Y, al fin, hasta eso me daba un poco de esperanza. El día que volví a aquel pueblo remoto de Segovia, lo hice con la mezcla justa de escepticismo y resignación. María me esperaba en la puerta de su casa, con esa sonrisa sencilla que contrastaba con la sofisticación artificial que tanto abundaba en mi mundo habitual. Llevaba un vestido de algodón, azul celeste, con pequeños bordados blancos, y unas alpargatas que parecían haber recorrido muchos caminos. Su cabello, antes recogido en trenzas infantiles, ahora caía libre y suave sobre sus hombros, dándole un aire de mujer que desafiaba la rusticidad del entorno. En sus manos sostenía un cabritillo que parecía recién nacido, con manchas blancas y negras, y ojos curiosos que reflejaban la inocencia de la vida rural. Te dije que te compraría una nueva, me dijo, y por un instante olvidé el peso de las promesas que aún debía cumplir. Sin embargo, no tardó en salir a la luz la barrera invisible que siempre nos separaba. Yo, con mi mundo de negocios, coches de lujo y fiestas en áticos, y ella, con su vida sencilla,
marcada por el trabajo duro en el campo y la honestidad sin filtros. No era solo una cuestión de orígenes, sino de expectativas, de sueños que parecían incompatibles. Mientras caminábamos por el pueblo estrecho, con sus calles empedradas y sus casas de piedra cubiertas de hiedra, recordé las palabras de mi padre. Él no aprobaría esta relación, ni siquiera esta simulación que yo había ideado para asegurar mi futuro. Una simple campesina, y tú quieres presentarla como esposa, me reprochaba en mi mente, con su voz grave y autoritaria. María parecía despreocupada, como si el mundo entero fuera un juego del que ella conocía las reglas mejor que yo. Aquí nadie se fija en títulos ni en dinero, solo en lo que uno es, me dijo con una sinceridad que me hizo sentir pequeño y ridículo. Esa tarde, mientras compartíamos un té en su cocina, rodeados de ollas de barro y estantes llenos de conservas caseras, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía ser yo mismo, sin máscaras ni artificios. Pero también supe que esa paz sería efímera, pues el regreso a Madrid traería consigo tormentas inevitables. Al despedirme, María me miró con una mezcla de esperanza y desafío. No olvides que aquí tienes un hogar, aunque tu corazón esté atrapado en la ciudad, me dijo, y su voz tenía un tinte de advertencia que no supe interpretar. De vuelta en la capital, el contraste fue brutal. Mi padre seguía con su mirada de desaprobación, y mi círculo social no entendía qué buscaba en aquella aldeana. Sentí que estaba jugando a dos bandas, intentando mantener un equilibrio imposible. Pero algo había cambiado dentro de mí, ya no podía regresar al vacío de antes sin sentirme perdido. Pasaron los días, y María se convirtió en un pensamiento constante, una presencia silenciosa que me acompañaba incluso en las fiestas más ruidosas y los negocios más complicados. A veces, cuando la ciudad me ahogaba con su ritmo frenético, cerraba los ojos y recordaba el sonido del gallo al amanecer, el aroma del pan recién horneado y la calidez de aquella casita humilde. Una noche, mientras revisaba documentos en mi despacho, recibí un mensaje inesperado. Era María, invitándome a cenar en el pueblo. Su tono era firme, sin dejar lugar a dudas. Decidí aceptar, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo. Al llegar, la encontré radiante, con un vestido blanco sencillo que resaltaba su figura esbelta y una sonrisa que iluminaba el modesto comedor. La cena fue un festín de sabores auténticos, con platos preparados por sus manos expertas, y cada bocado parecía contar una historia de esfuerzo, amor y tradición. Hablamos de mil cosas: sus sueños, mis miedos, la distancia que nos separaba y la incertidumbre que nos unía. Sentí que por primera vez alguien me veía sin prejuicios, sin etiquetas. Y aunque sabía que no podía entregarme completamente, no pude evitar dejarme llevar por aquella sensación de complicidad. Al despedirnos, su mano rozó la mía con una delicadeza que encendió una chispa de deseo contenida. Su perfume, mezcla de flores silvestres y tierra mojada, quedó impregnado en mi piel, recordándome que la vida auténtica estaba justo ahí, fuera de mi mundo de cristal. Mientras conducía de regreso a Madrid, con el silencio de la noche como único acompañante, pensé en lo absurdo de mis preocupaciones. Quizás, después de todo, la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las apariencias, sino en encontrar a alguien que te haga sentir vivo. Pero la realidad volvió a golpearme al día siguiente: llamadas de mi padre, reuniones interminables, la presión de mantener una imagen que ya no me pertenecía. Y en medio de todo eso, María seguía siendo un faro lejano, una promesa de cambio que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dudas y los miedos. De repente, comprendí que esta historia no tenía un final claro, sino múltiples caminos por recorrer. Y aunque no sabía dónde me llevarían, estaba dispuesta a descubrirlo, paso a paso, con el corazón latiendo entre dos mundos, con la esperanza como única guía. Quizás, en ese encuentro entre la ciudad y el campo, entre lo falso y lo verdadero, encontraría finalmente mi lugar. Y aunque el destino parecía incierto, una cosa era segura: jamás volvería a ser la misma mujer que despertó aquella mañana con el canto de un gallo y el aroma de unos bollos caseros. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y una brisa fresca que se colaba por la ventana del apartamento que María y yo compartíamos, un espacio pequeño pero suficiente para nuestras necesidades temporales. Ella había aceptado acompañarme a Madrid, a ese mundo que siempre me había parecido tan distante y hostil, pero donde ahora me encontraba atrapada entre las luces y las sombras de mi propia vida. Mientras la veía caminar descalza por la habitación, con un vestido ligero que dejaba entrever sus curvas suaves y su piel ligeramente bronceada por el sol del pueblo, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y culpa. Admiración por su sencillez y autenticidad,
culpa por arrastrarla a un universo que le resultaba ajeno y, quizás, inhóspito, al bajar por las calles de Chamberí, con sus cafés de aroma intenso y sus tiendas elegantes, María se mostraba curiosa pero cautelosa, como quien pisa un terreno desconocido con respeto y una pizca de temor. Su vestido blanco, ahora combinado con una chaqueta ligera, contrastaba con los tacones y trajes que nos rodeaban, y yo sentía que, a pesar de todo, ella mantenía esa dignidad que hacía que nadie pudiera mirarla con desprecio, solo con asombro. Las primeras semanas fueron un torbellino. Entre reuniones interminables, llamadas de mi padre y la presión de mantener las apariencias, María se convirtió en mi refugio, en esa voz suave que me recordaba que había algo más allá del dinero y las expectativas. A veces, al llegar agotado a casa, la encontraba en la cocina preparando algo tan simple como unas torrijas o unos pimientos rellenos, y en ese instante todo parecía cobrar sentido, pero no todo fue fácil. María se enfrentaba a la soledad de una ciudad que no era la suya, a la incomprensión de quienes no entendían su origen ni su forma de ser. Sus amigos del pueblo la llamaban para saber cómo estaba, y ella les contaba a medias, protegiéndolos de la vorágine que la absorbía. Su risa, aunque sincera, escondía una nostalgia profunda por la tierra que había dejado atrás. Una tarde, mientras caminábamos por el retiro, sentados en un banco bajo los árboles, me confesó sus miedos y sus dudas. A veces siento que no pertenezco a este lugar, que soy un pez fuera del agua, dijo, y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. La miré y pensé en lo mucho que había cambiado desde aquella mañana en la aldea, cuando me desperté con el cacareo del gallo y el olor a bollos recién hechos. La vida nos llevó a enfrentar desafíos inesperados. La enfermedad de mi padre empeoraba, y las tensiones familiares se intensificaban. María, con su paciencia y fuerza silenciosa, se convirtió en mi pilar. A pesar de las diferencias, construimos un vínculo que desafiaba las barreras sociales y los prejuicios. Hubo momentos de pasión contenida, de miradas que decían más que 1000 palabras, de caricias discretas que incendiaban la piel sin necesidad de palabras. Su perfume, mezcla de flores del campo y un toque dulce, se convirtió en una adicción que no quería dejar atrás. En sus gestos sencillos, en la forma en que me miraba, encontraba la verdad que tanto había buscado, pero también surgieron las dudas, las inseguridades que amenazaban con romper lo que habíamos construido. ¿Sería ella capaz de adaptarse a mi mundo? ¿Yo estaba dispuesto a renunciar a todo lo que conocía por estar a su lado? Preguntas que rondaban mi mente en las noches solitarias, cuando el silencio era más ensordecedor que cualquier ruido. Una noche, al volver de una cena de negocios, la encontré llorando en la cocina. Se sentó a mi lado y me dijo que extrañaba su hogar, su gente, la vida sencilla que había dejado atrás. Aquí me siento perdida, como una extraña en una ciudad que nunca me quiso, susurró. Y en ese momento entendí que el amor no basta para cruzar abismos. Decidí entonces que haríamos un viaje juntos. Regresar al pueblo para que María pudiera reconectar con sus raíces y mostrarme ese mundo que tanto la había formado. Fue un regreso lleno de emociones, de recuerdos y de encuentros que nos cambiaron para siempre. Allí, bajo el cielo estrellado de la sierra, entre el aroma de la tierra mojada y el canto lejano de los grillos, comprendí que el verdadero hogar no es un lugar, sino la persona con la que decides compartir la vida. Sin embargo, el destino, siempre imprevisible, tenía preparado un giro inesperado. Una llamada en plena madrugada me alertó de un incidente grave en el pueblo. El hijo de María, un niño de 5 años, había desaparecido. El terror y la desesperación me golpearon con fuerza, y sin pensarlo, emprendí el camino de regreso, decidido a encontrarlo y proteger a mi nueva familia. Las horas que siguieron fueron un torbellino de angustia y esperanza. Buscamos por cada rincón, preguntamos a vecinos, y finalmente, en un claro del bosque cercano, encontré al niño, asustado pero ileso, aferrado a una rama como si fuera un salvavidas. Ese momento selló nuestro destino, y supe que no podía abandonar a María ni a su hijo. De regreso en la ciudad, con el niño dormido en mis brazos y María a mi lado, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No era perfecta, pero era real. Y aunque los retos eran muchos, estaba dispuesto a enfrentarlos con la fuerza y el amor que solo se encuentran cuando decides apostar por lo que realmente importa. Así, entre luces y sombras, entre promesas rotas y sueños renacidos, comenzó nuestro verdadero camino. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura: juntos, podíamos superar cualquier tormenta. Pero en el fondo, una pregunta latente me carcomía el alma:
Un misterio que aún aguardaba su respuesta y que pronto pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. La rutina en Madrid se había convertido en un equilibrio precario entre el mundo que conocía y el que ahora compartía con María y su hijo, Yago. La convivencia bajo un mismo techo, en aquel piso de lavapiés que habíamos alquilado, me obligaba a enfrentar mis propios prejuicios y miedos. María, con su actitud franca y ese deje de campo que nunca perdió por completo, se encargaba de recordarme cada día que la vida no se mide en euros ni en apariencias, sino en gestos sencillos y en el calor de un hogar. Ella llevaba un vestido de lino claro que resaltaba su figura esbelta y su piel bronceada, y sus pies descalzos sobre el suelo frío del salón me provocaban una sensación extraña, mezcla de ternura y deseo contenido. A veces, mientras lo observaba en silencio, me preguntaba cómo había podido alguien tan genuino y natural encajar en mi caótico universo de lujos y falsas sonrisas. Yago, con sus enormes ojos azules y esa inocencia que solo tienen los niños de su edad, era el centro de nuestro pequeño mundo. Lo cuidábamos como un tesoro, conscientes de que, pese a las circunstancias, merecía la estabilidad y el cariño que muchas veces nos faltaba a nosotros, pero la paz era frágil. Los fantasmas del pasado, las deudas emocionales y las expectativas familiares seguían acechando. Mi padre, cada vez más débil y amargado, lanzaba indirectas y reproches disfrazados de consejos, mientras que María luchaba contra la nostalgia y la inseguridad que le generaba la ciudad. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, la vi sentada en la mesa, con la mirada perdida y un suspiro que parecía cargar con años de soledad. Su vestido ligero se ceñía a sus caderas, y el roce de sus labios al sorber la taza me hizo recordar que, a pesar de todo, seguía siendo una mujer con sueños y deseos propios. Las noches eran un juego de miradas y silencios, donde cada gesto contenía un mundo de emociones no expresadas. A veces, cuando la ciudad se callaba y solo quedábamos nosotros, sentía que el tiempo se detenía y que en ese instante podíamos ser simplemente dos personas que se buscan y se encuentran, sin máscaras ni pretensiones. Sin embargo, en el fondo sabía que la tormenta no había terminado. Un secreto oculto, una sombra del pasado, amenazaba con desmoronar el frágil equilibrio que habíamos construido. María guardaba algo que aún no se atrevía a contarme, y yo, con la inquietud creciendo en el pecho, esperaba el momento en que esa verdad saliera a la luz. Fue en una noche de lluvia intensa cuando todo cambió. Mientras el viento golpeaba las ventanas y el ruido de la tormenta llenaba la casa, María me confesó, con lágrimas contenidas y voz temblorosa, que había mentido sobre algo fundamental. Aquella revelación me sacudió hasta los cimientos, poniendo a prueba la confianza y el amor que nos unían. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que las certezas que creía tener se desvanecían como el humo en el aire. Pero también comprendí que, a pesar del dolor y la traición, estaba dispuesto a luchar por nosotros, a reconstruir lo que se había roto y a enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos pusiera en el camino. Esa noche, entre susurros y promesas renovadas, decidí que no importaba cuánto viento soplara ni cuántas sombras nos acecharan. Porque a veces, amar es precisamente eso, aferrarse con fuerza a la luz, incluso cuando todo parece perdido. Pero en el eco de aquellas palabras, una pregunta quedó suspendida, un enigma que solo el tiempo podría resolver y que, sin saberlo, marcaría el destino de nuestras vidas de una manera que aún no podía imaginar. Los días siguientes se deslizaron entre la rutina y la tensión contenida, como si ambos camináramos por una cuerda floja, conscientes de que un solo paso en falso podría precipitar el caos. María, con su mirada a veces perdida y otras veces desafiante, parecía luchar internamente con aquella verdad que me había revelado en medio de la tormenta. Yo, por mi parte, intentaba armar un rompecabezas con piezas que no terminaban de encajar, mientras mi corazón oscilaba entre el resentimiento y el deseo de perdonar. Una tarde, mientras ella se preparaba para salir, la vi frente al espejo del dormitorio. Su vestido de lino blanco resaltaba la curva de su cintura y dejaba al descubierto sus hombros ligeramente sonrojados por el sol. La luz tenue del atardecer acariciaba su piel con dulzura, y en sus ojos había un brillo indescifrable, mezcla de miedo y determinación. Fue imposible no sentir una punzada en el pecho, ese anhelo confuso que solo despiertan las almas que se saben a punto de cambiar. María salió con un suspiro profundo y una promesa silenciosa que no pronunció en voz alta. Yo me quedé en el salón, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio que nos había llevado hasta ese momento. La ciudad seguía su curso indiferente, con el bullicio de las calles, las luces intermitentes y el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Esa noche,
mientras el reloj marcaba las horas con su tic-tac implacable, recibí una llamada inesperada que cambió el rumbo de todo. La voz al otro lado del teléfono era urgente y temblorosa, un eco del pasado que regresaba para exigir respuestas. María estaba en peligro, y sin pensarlo 2 veces, me lancé a la calle bajo la lluvia, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Llegué a la dirección que me habían dado, un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, donde las sombras parecían susurrar secretos y las paredes guardaban historias olvidadas. Al entrar, la encontré sentada en un rincón, con las lágrimas surcando sus mejillas y las manos temblorosas. Su vestido, ahora mojado y pegado a su piel, acentuaba su belleza triste y frágil, y en ese instante comprendí que la fuerza que había visto antes era solo una máscara para proteger un corazón vulnerable. Nos abrazamos con la urgencia de quienes saben que el tiempo es un lujo que no pueden permitirse. En sus palabras, entre sollozos y confesiones, descubrí el peso que había llevado sola durante tanto tiempo, un secreto que amenazaba con destruirnos si no lo enfrentábamos juntos. Pero también encontré la certeza de que, a pesar de todo, nuestro vínculo era más fuerte que cualquier sombra. De regreso a casa, con la lluvia aún cayendo como un manto protector, sentí que habíamos cruzado un umbral. El camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero ya no estábamos solos. Y mientras la noche se cerraba sobre Madrid, una promesa silenciosa se tejía entre nosotros: luchar, amar y sobrevivir, sin importar lo que el destino nos deparara. Sin embargo, en lo profundo de mi alma, una inquietud persistente me susurraba que lo peor aún estaba por venir, una verdad oculta que pondría a prueba nuestra voluntad y que, de revelarse, tendría consecuencias irrevocables para todos los que amábamos.